Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, Cristian, bienvenido, es todo tuyo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por sumarse a la invitación de los amigos de Logan para charlar un rato sobre Mendoza. A mí de chiquito me dijeron que el que avisa no traiciona, así que les advierto que hablo mucho rápido y por eso le pedí a las chicas que me fueran frenando para hacerme algunas preguntas sobre dudas que tengan. La idea de hoy es hacer un pequeño repaso por un destino clásico de Argentina, tener algunos argumentos más para el cierre de ventas, que es lo que sirve siempre un poco más que tanto dato al estilo presentación de las secretarías de turismo, así que de eso se trata la charla. Contarles un poco para los que llegaron después cuál es la situación hoy en Mendoza. Hoy ayer en particular se había restringido la circulación para evitar que los chicos inundaran el parque y las plazas, pero bueno, estamos en una fase más avanzada que Buenos Aires. Tenemos negocios abiertos, la hotelería en Mendoza está abierta y algunos hoteles que nunca dejaron de estar operativos, lo cual eso es un punto a favor importante porque implica un montón de cosas al no cerrar la puerta del hotel y tener que hacer el reset de todo el establecimiento. Hay algunas bodegas que empezaron a abrir los fines de semana para el tráfico de mendocinos que van a almorzar mayormente y empiezan a hacer adecuaciones para recibir gente cuando se pueda. ¿Cuál es nuestra visión desde Mendoza de qué es lo que va a venir? Sin dudas, la labor de todos ustedes y de toda la industria como agentes de viaje está fortalecida después de los sucesos de marzo, abril, de los líos de cancelaciones y demás. Yo creo que cualquiera que hoy piensa en viajar, piensa en su agente de viajes y no tanto en una OTA. Así que creo que eso va a ser un punto importante sobre el cual apoyarnos. Y algo que en Mendoza en particular, lo vengo contando en las últimas charlas, va a haber un control muy estricto de capacidades de carga, por lo cual va a haber que precomprar la gran mayoría de los servicios y actividades que quieran hacer en destino. Va a haber muy poco de viajero caminando por la peatonal en Mendoza viendo dónde compra una excursión para mañana, porque si bien estamos a la espera de que nos definan los protocolos en cantidades de asientos que se pueden vender en un minibús, en una camioneta, en un bus, en un auto y demás, sabemos que al ser una cantidad limitada, eso probablemente quien decida definir sobre la marcha se va a encontrar con que por ahí pasa 1 o 2 días sin poder encontrar actividades disponibles. Eso va a ser tanto para las actividades en montaña como el rafting, en visitas a bodega. Las bodegas no van a estar abiertas para que alguien llegue con el auto, toque timbre en la tranquera de la finca y entre a visitarla, sino que todo va tendiendo a que esté mucho más organizado. Así que, nada, el dato positivo es que vamos a tener como más normalizado el canal de venta. A ver si puedo avanzar. Ahí está, perdón. Esto era nuestra situación hasta marzo. Éramos un destino que se había consolidado mucho en el último tiempo a través de la conectividad. Olvídense de todo lo que ven hacia afuera. Teníamos en febrero vuelos a Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Panamá. El de Miami nunca había empezado, pero estaba en proceso. Y a nivel de cabotaje, mucha conectividad con Buenos Aires, conectividades con Rosario, Córdoba, Salta, la Patagonia. Veremos cuando se abra los vuelos de cabotaje qué es lo que queda de eso. Ya sabemos que lo de LATAM no va a estar más. Esperemos que Aerolíneas pueda cubrir alguna de las rutas, alguno de los vuelos pueda mantenerlo para no quedar tan aislados. Y después, un destino al que le seduce bastante a la gente poder llegar en auto, porque no está lejos de casi nada. Si bien por ahí Salta veo como uno de los puntos de partida donde a veces llegan
pensando que era más fácil llegar, más corto llegar a Mendoza, pero llegan en autos, en sus camionetas. Y lo que les decía, hoy siempre la recomendación va a ser que, aparte de poder percibir el incentivo del Banco Nación para las compras que hayan hecho dentro de Argentina para sus viajes, lleguen ya con una agenda más o menos organizada y poder disfrutar los días que tengan en el destino. Respecto del aeropuerto, el aeropuerto, saben, hace un par de años atrás estuvo cerrado 3 meses porque se hizo a nuevo toda la pista, se hizo toda la radarización nueva, es un aeropuerto muy moderno, pero chiquito, ¿sí? El edificio del aeropuerto en sí es chiquito, venía ahora este año y el próximo eran los momentos de ampliar el edificio, y eso lo hago comentario porque a veces cuando hacemos los traslados de salida para los pasajeros a sus vuelos, solemos no ir con tanto tiempo de anticipación al aeropuerto porque no hay tanto espacio común y los preembarques se abren muy sobre la hora del vuelo. Entonces a veces el pasajero dice, pero no voy a ir 2 horas antes al aeropuerto. La realidad es que no hace falta. Desde la puerta de calle del aeropuerto, que en realidad da al estacionamiento, no da a la calle, se ven los counters, así que es muy simple. Lo mismo para la llegada, estamos esperando definición de los protocolos de pick-up en el aeropuerto, pero tiene de bueno que las puertas de la sala del aeropuerto dan al estacionamiento, por lo cual hay unas dársenas donde seguramente montemos los puntos de encuentro para los pasajeros. No es un aeropuerto donde se puedan perder, donde no nos puedan encontrar, así que en eso, por favor, que lleguen siempre como muy relajados para lo que les espera. Está muy cerca de la ciudad, son 15, 20 minutos de viaje al centro, si lo que van es al centro de Mendoza. 45 minutos a 1 hora si van a alguna de las posadas que están en Luján y Maipú, incluido Chacras de Coria, y unas casi 2 horas si van a alojarse a Valle de Uco. Centro de Mendoza es un centro muy amigable para el tránsito, de salir a caminar, de ir a ver algunas vidrieras, de buscar dónde comer. Toda la capacidad hotelera de la ciudad está concentrada en un radio de unas 10 cuadras. Ahí tienen marcados algunos de todos los hoteles que hay. Tanto los 4, los 5, los 3 están todos en la misma zona, o sea que no hay una zona de hoteles más lindos, una zona de hoteles más económicos. Están mezclados los hoteles de 3 con los de 4 con los de 5. Quizás Avenida Las Heras sea, por historia, la avenida que tiene los hoteles de 2 estrellas, que es donde normalmente se alojan los grupos, son hoteles que están dedicados a recibir contingentes. Todo lo demás está más pensado para los pasajeros individuales. Todo está a distancia de caminar, así que no van a tener mayor conflicto por ubicación si eligen hoteles del centro de Mendoza. Mendoza tiene 2 áreas más de alojamiento. Yo recién las mencionaba, lo que es Luján y los departamentos de Luján y Maipú, que son más cercanos a la ciudad. Ahí lo que empiezan a encontrar son posadas chiquitas, 10, 12, 15 habitaciones promedio. Empiezan a encontrar complejos de tipo cabañitas en la zona de Chacras, pensado por ahí más para las familias, y eso tiene pros y contras. Están fuera del centro de la ciudad, por lo cual, si bien Chacras tiene un pequeño centro donde poder moverse, normalmente terminan yendo y viniendo al centro de Mendoza. Lo bueno es que están fuera del ámbito de la ciudad, creo que es uno de los lugares por ahí donde más demanda vamos a tener en el verano, porque entiendo que la gente va a querer estar como en esos alojamientos medio propios o en esas posadas chiquitas donde no hay tanta aglomeración de gente. Muchos de esos alojamientos estuvieron pensados desde el principio en el público extranjero, por lo cual son de esos alojamientos que recién hacía mención Mario, tienen tarifas en dólares, son bastante más caros que cualquier otro alojamiento de los que tiene Mendoza en el centro y en el resto de Chacras. Entonces hay que pensar están pensados por ahí para un público
un escalón más arriba, entendiendo también que este verano probablemente haya viajeros de ustedes que acostumbraban irse al exterior para sus vacaciones y prefieren dar una vuelta por Argentina sin perder en calidad o con un presupuesto un poco mejor, prefieren aprovecharlo con los alojamientos. Esa zona, pues, para mí, es la zona ideal hoy para disfrutar un poco más de Mendoza. Y lo otro es Valleduco, que es perfil 100% para extranjeros. Ahí estamos en posadas que no bajan de los 500, 400 dólares por noche, con la desventaja de que están aislados a unos 100 y pico de kilómetros de la ciudad. ¿A qué voy con esto? Tienen el pasajero que tiene el presupuesto, que quiere vivir esos 2, 3 días aislado de todo. Muchos de esos alojamientos no admiten chicos, eso consúltenlo con los equipos comerciales de Logan antes. Hay muchos, la gran mayoría, que no admiten menores porque están pensados para el formato de voy 2 noches, viñedos por todos lados, el cordón de plata del fondo, escenario espectacular para un buen libro, alguna que otra botella de vino y a descansar. Entonces, intentan no romper un poco esa armonía con chicos. Así que consulten, porque son muy poquitos los que pueden admitir familia. Y el otro tema es, me alojo en esa zona y si quiero hacer alguna otra actividad, empieza a encarecerse un poco más el viaje por los movimientos que hay que hacer. Si quiero hacer rafting, de ahí me tengo que ir hasta Potrerillos. Si quiero salir a comer a algún lugar que no sea la posada en la que estoy, tengo que pensar en hacer unos buenos kilómetros para ir a comer a otra posada o alguna bodega solo al mediodía, porque de noche están cerradas. Es, como les decía, un formato por ahí que para el que pasajero argentino no está tan acostumbrado a sacarle provecho. Pero como lugar, tienen los alojamientos más nuevos de Mendoza, están en esa zona y son todos realmente como muy buenos. Hacemos un pequeño repaso. Disculpen que yo entre medio voy metiendo un sorbo de mate porque se me seca la boca. Hacemos un pequeño repaso de qué debería ser hoy una venta base de un programa a Mendoza. Hasta ahora todos los programas a Mendoza normalmente eran de 2 o 3 noches. Estimamos que para el verano quien salga de viaje, quien tome la decisión de salir de viaje, usarán más días en los destinos, se quedarán más tiempo para que ya que tomo la decisión de salir, voy y me quedo unos días más. Partiendo de la base normal de lo que veníamos vendiendo en excursiones tradicionales, hay excursiones de mediodía y de día entero. La básica de mediodía, que a mí particularmente en Mendoza me gusta, es la visita por la ciudad. Es un city que tiene una lógica. La realidad es que es una ciudad que tiene historia, que tiene diseño urbano. Es una de las pocas ciudades de Argentina que a raíz de la reconstrucción que hubo que hacerle por el terremoto de fin del siglo XIX, se la pensó de una manera determinada. Tiene un diagrama urbano específico, hay una zona comercial que es donde están los hoteles particularmente, un área residencial, un área de recreación con el parque como eje, el área de administración pública en todo lo que es el barrio cívico. Entonces, la gente empieza a ver o a descubrir cómo es una ciudad con un orden determinado. Tiene muchos tips, muy lindos la ciudad, que para aquel que la camina solamente por ahí se los pierde, que tiene que ver con toda la estructura o diagrama antisísmico que tiene la ciudad en sí misma. Hay muchas cosas como desde, qué sé yo, las especies de árboles que hay por la ciudad, a las dimensiones de las veredas o a las dimensiones de las plazas. Todo está relacionado con que es una ciudad con sismos diarios. O sea, una ciudad que a diario se mueve muy poquitito, imperceptible para la gente, pero que está siempre en constante movimiento. Así todo, es una de las ciudades, es una de las excursiones, la visita a la ciudad, que más bajó en ventas en los últimos años, a raíz de que la gente se acostumbró mucho, sobre todo la gente que viaja por el mundo, a los hop-on, hop-off. Llego a una ciudad, a Roma, París, donde vayan, me saco el ticket del bus rojo
del bus turístico y recorro la ciudad a mi forma. Mendoza tiene su hop on hop off, funciona, anda bien. Si saben que el pasajero va a elegir, va a ir por esa opción, va a ir a Plaza Independencia, va a comprar su ticket y va a subirse al micro, ustedes que lo conocen, si saben que es alguien que está acostumbrado a viajar por el mundo, háganle el comentario de que no son tantas las unidades. Porque a veces después cuando nosotros tomamos contacto con los pasajeros durante una excursión o algo, suelen hacer el comentario de esperé mucho por el que venía atrás. O sea, normalmente uno en cualquier lugar del mundo se baja a ver algo, por ahí no lo convenció, vuelve a la parada y sabe que en 20, 25 minutos como mucho vuelve a pasar. Acá depende del momento del día y día de la semana, puede pasar 45 minutos largos de espera entre bus y bus. Y es una pena que no lo tengan en cuenta porque la verdad es que recorre toda la ciudad, tiene muy buenas paradas, pero bueno, nada, tiene esa particularidad en el caso de Mendoza. El City recorre todas las áreas de la ciudad, incluye el parque, es una visita tradicional, se ve, se cuenta toda la historia de la ciudad. Para quien no conoce Mendoza y va por primera vez, está bueno hacerlo porque termina de entender que todo eso que ve en realidad era un desierto en el medio de la montaña y que se generó a partir del oasis del río Mendoza. Son 2 horas y media, 3, y la verdad que como primera muestra de Mendoza está muy bien. La otra excursión de mediodía es la excursión regular de bodegas. La excursión regular de... Disculpen, voy a cortar mi cámara por la conexión, más que nada. La excursión de bodegas es una muestra de lo que es el mundo del vino en Mendoza. ¿Cómo es esto? Es una excursión de mediodía, es un producto genérico, incluye la visita a una bodega muy grande de producción de millones de litros, la visita a una bodega chica o artesanal o familiar, y desde hace ya un par de años le incluimos la visita a una fábrica de aceite de oliva. Porque el aceite de oliva cada vez tiene más fuerza en la producción en Mendoza, ya muchas bodegas tienen sus propias líneas. Nosotros usamos 2 olivícolas muy grandes que hay en Mendoza, que la verdad que la gente disfruta mucho y empieza a entender un poco más del mundo del aceite de oliva. Esto es un muestrario, ¿sí? Esta excursión es para quien esté interesado en ver algo del mundo del vino, ¿sí? Pero no para el que quiere sumergirse de lleno, tiene más interés o tiene cuestiones específicas que quiere aprender, ¿sí? Es para cualquiera, es amplio espectro el formato, pero muestra lo que siempre vamos a querer mostrar, incluso después cuando hablemos de los wine tours en privado, más específicamente, siempre vamos a intentar mostrar las bodegas grandes contra las bodegas chicas. O sea, mostrarles un poco toda la amplitud que tiene Mendoza. ¿Por qué? Porque Mendoza es uno de los pocos lugares en el mundo donde se dan los 2 formatos. Si ustedes van y están, no sé, 10 días por la Toscana, se van a encontrar normalmente con bodegas chiquitas, bodegas centenarias, divinas, de 200 años de historia familiar produciendo vinos, pero difícilmente encuentren bodegas en un solo lugar con estructuras muy, muy grandes. Como si van al Valle de Napa en Estados Unidos, Santa Rosa, toda esa zona, van a encontrar muchas más bodegas gigantes, como en el sur de Francia, y muy poca bodega chiquita. Mendoza tiene las 2 cosas. Eso es una de las cosas que los sorprende mucho, sobre todo a los extranjeros cuando vienen, porque esperan encontrarse, como en el resto del mundo, una o la otra, y la realidad es que tenemos las 2. Entonces siempre vamos a tratar de machear una bodega grande o una bodega chica. ¿Qué no pueden con esta excursión de bodegas de mediodía en regular? Elegir qué bodegas visitar. Nosotros tenemos un menú de 10, 12 bodegas que vamos rotando en lo que son las visitas de la regular, con este formato, pero si hoy les dicen, el pasajero les dice, no, pero yo quiero ir a ver bodega X, e incluso si la tenemos dentro del menú de las que usamos en la regular, las chicas no lo van a poder confirmar porque eso
vamos viendo la grilla semana a semana. Quizás va a tener que esperar hasta la semana de salida para que le digamos, sí, ok, vamos a ir a esa bodega durante la estadía, podemos acomodarlo. Entonces, cuando el pasajero tiene un interés particular por alguna bodega o por algo, ya la sugerencia es que se pase al mundo del tour en privado para poder confirmarlo ya, si hoy quieren para abril la confirmación de una visita en una bodega determinada, ya la podemos hacer. Eso no hay problema. Y también es una excursión que dura alrededor de 3 horas. Después, a diferencia de lo que es la visita de ciudad, la excursión que se sigue vendiendo históricamente y es por años la excursión más vendida es la de alta montaña. Esta es una excursión que incluso quien llega en auto muchas veces prefiere contratarla y tomarla porque es muy panorámica y de movida el que maneja se la pierde. Pues una ruta de montaña, no es peligrosa, está súper bien señalizada, pero tiene que ir manejando, viendo los camiones, el resto del tráfico. Ya hay uno que no hace la excursión, ¿sí? Y lo otro es lo mismo que pasaba con ciudad. Hay tramos de ruta que tienen mucho contenido que vierten los guías durante la excursión, que tienen que ver sobre la historia, sobre geología, que el que la hace por su cuenta en el auto muchas veces se queda con, uy, qué linda foto, qué lindos colores en la montaña, o incluso en lugares donde parece un páramo, son lugares que fueron claves en el cruce de la cordillera por el General San Martín. Entonces, esta es la excursión sin dudas de las que más se vende en el destino. Es una excursión que sale muy temprano a la mañana, entre 7:30 y 8 de la mañana son los pick-ups por el centro. Para esta excursión podemos hacer pick-up por algunos alojamientos ¿cómo se llama?, de la zona de chacras y seguir para la montaña. Y se vuelve a partir de las 5:30 de la tarde. La ruta cambió bastante hace 2 veranos porque tenemos un corredor nuevo que llega a Potrerillos sin utilizar la ruta 7 todo el tiempo y eso hace que se evite una parte de tráfico de camiones. Entonces, nada, esa parte se pudo acelerar bastante y se llega a Potrerillos por la parte, digamos, de atrás del dique. Y eso agiliza bastante la excursión. Contenido de historia, contenido de producción agropecuaria, se pasa por lo que es el acceso al parque provincial de Cerro Aconcagua, se pasa por lo que es Puente del Inca y se llega como último punto hasta las cuevas. La pregunta histórica de muchos, sobre todo de la gente más grande, es si se va a visitar el Cristo o no. Eso incluso durante el verano es algo que se ve día a día porque nos avisa Gendarmería en el último puesto cómo está el camino que sube. El camino que sube es un camino serpenteante, de ripio, no es en lo más mínimo peligroso, pero si estuvo lloviznando, si estuvo nevando, piensen que es un lugar donde por ahí en enero nieva o nevisca, ya automáticamente el camino se cierra. Entonces, si sabemos que el pasajero quiere tomar esa excursión porque hace 40 años atrás fue con los padres y quiere llegar al Cristo, nada, hacerle siempre esta salvedad. Obviamente nos encanta subir, es un lugar divino en el medio de la montaña, pero bueno, nada, el camino no es simple en la subida. Como también pasa que a veces, cuando los guías cuentan cómo es el camino de subida, hay gente a la que le da vértigo ese tramo de subida hasta el Cristo y espera que la camioneta baje en el parador de las cuevas. Se toma un café mientras el resto de la gente sube, se puede ir caminando, está el río ahí a unos metros, se puede ir caminando hasta el río, hacer un picnic, pero también tiene la posibilidad de no subir si le va a dar vértigo el tema del ascenso hasta la zona del Cristo. Y esta es una excursión que nunca se puede poner ni el primer ni el último día de estadía, ¿sí? Primero porque no hay vuelos que lleguen tan temprano como para poder para tomar la excursión a las 7:30 de la mañana. Y segundo, por más que hasta que empezó el aislamiento teníamos vuelos que salían 8:30 de la noche de Mendoza, por ejemplo, para Buenos Aires, nada, 5:30 de la tarde, entre 5:30 y 6 sería el horario de llegada. Piensen que es una ruta con mucho tráfico de camiones
que no hace falta que haya un accidente para que se demore el tráfico. A veces, depende del día, se juntan 5 o 6 camiones en la ruta y hace que se nos demore bastante el horario de llegada. No está bueno que el pasajero baje mirando el reloj para ver si llega a tomar el transfer o no para su vuelo. Entonces, esta excursión nunca puede ir ni el primer ni el último día, ¿ok? Después, a medida que con esas 3 excursiones yo les diría que tienen como la primera impresión de lo que es Mendoza como destino. La ciudad, con su historia, el recorrido por las bodegas, que es la industria principal después del petróleo para la provincia, y alta montaña, que es, digamos, el corazón del destino. Durante muchos, muchos años, la gente venía a Mendoza por la montaña y no por las bodegas. Ya los que somos más grandes nos acordamos de chicos que se visitaba Giol, se visitaba Peñaflor y no tenían lo más mínimo de glamour o de servicio que hoy tienen las bodegas, eran fábricas de vino, de alguna forma. Y sí, todo el mundo venía por el tema de la montaña. El argumento Cris, de venta, sí. ay, perdón, termina. No, dale. No, te iba a decir que acá tenemos algunas preguntas de la última excursión que mencionaste, por eso antes de que Decime. pasaras a lo siguiente. Me preguntan, ¿en qué paradores que se quedan los que no quieren subir al Cristo? ¿El nombre del parador En que las no lo...? cuevas, Ah, perfecto, ahí en, justo en las cuevas en con las la primera cuevas, fotito que tenemos, la foto que tenemos ahí arriba. ¿Me no, acordás? eso es Ah, Puente no, ese del es el Inca. puente. Ujú. Más adelante tenés las cuevas, que es la última villa argentina antes de pasar a Chile. Ahí hay un Ah, ok. parador, y la gente se puede quedar ahí en el parador y mientras el resto sube. Ahora me corrí acá el chat y me preguntan por la ruta alternativa. Se sale por Una de las rutas. Sí, antes la ruta salía por Guaymallén, o sea, se hacía un pedacito de ruta 40 y empalmaba, que es la que va para el sur, y empalmábamos ruta 7 todo el tiempo, que es donde está, quien haya hecho ese recorrido, recordará que está la destilería de YPF, que es una de las más grandes del país. A mano derecha hay una destilería gigante de YPF. Toda esa parte es la que obviamos. Se sale por un corredor nuevo que está hacia el norte y que llega a Potrerillos por sobre la pared del dique. O sea, que Ah, cuando vamos por perfecto. ruta 7, eso nunca se ve. Ese corredor nuevo se inauguró hace 2 veranos y agiliza bastante el tráfico para seguir camino a la montaña. Perfecto, listo, súper aclaradora. Dale, genial. No, lo que les decía, el argumento de ventas más fuerte que tenemos con alta montaña es, van a llegar en un vehículo, en una excursión regular, al corazón de los Andes y en esa zona van a estar en el sistema montañoso más alto del mundo fuera del sistema de Himalayas. O sea, no hay montañas más altas en el mundo que en esa zona y el Himalaya. Y tenemos la ventaja de que la ruta se mete de lleno en ese lugar. El tema del apunamiento no se nos da en Mendoza, en esta zona, por el sistema de circulación de aire y porque no hay subidas muy abruptas, no se sube muchos metros en pocos kilómetros. Entonces, es pero muy raro que la gente le dé mal de altura, ¿sí? Después otro tema es si se van a caminar dentro del parque Aconcagua, donde sí, ya a partir de cierto punto empieza a tener algún tipo de efectos. Lo que les decía hasta acá es como si fuera el combo base y después, a medida que se van extendiendo las estadías y la gente no quiere hacer, por ejemplo, no sé, actividades de aventuras o wine tours, hay algunas excursiones más que se pueden ofrecer. El paseo de Villavicencio, que es un clásico, es un paseo que se hace hasta la reserva de agua mineral, que es donde está el viejo hotel de Villavicencio. Es un primer tramo de la salida de la ciudad, por ahí no es tan bonito porque es una zona que quedó como barrio marginal. Después sí, ya se sale a la ruta. Toda la subida es lo que antiguamente, hace muchísimos años atrás, era la salida hacia Chile, hasta que se hizo toda la ruta nueva, que es lo que los más grandes recordarán como la ruta de Caracoles. Esa subida se hace toda hasta donde está la entrada a la reserva y donde está el hotel.
se visita toda la parte exterior, el hotel adentro está vacío. Llevo, no sé, 50 proyectos distintos que me contaron de reapertura del hotel. Yo no creo que el hotel vuelva a abrir. La inversión es demasiado grande y a los dueños del hotel, que es el grupo de agua del grupo Danone, no le interesa tampoco tener gente dentro del predio. Pero se visita, está todo en condiciones y se vuelve a bajar. También es un paseo de mediodía. Y después una de día entero, que es San Rafael, que al igual que Alta Montaña es una excursión muy larga, se sale incluso un rato antes, alrededor de las 7 de la mañana, y se vuelve pasada las 6 y pico de la tarde. El pasajero, las 2 primeras horas de la excursión, sentado arriba del minibús, de la camioneta, va a pensar para qué recorcholis la compré. Esto es muy aburrido, que es todo el primer tramo de llegada hasta la zona de San Rafael. A partir de ahí se pone más interesante. Obviamente, ni que hablar cuando hacemos toda la bajada del cañón y se visita todo el cañón, que realmente es muy lindo. Y en el verano mucho más si toman la opción de, después del almuerzo, poder hacer una bajada de rafting por el río, que realmente está muy buena. Si bien hay mucha gente que a veces nos pregunta por el río Atuel, igual que por el río Mendoza, por el tema de la dificultad, de que tanta adrenalina tiene y demás, los dos ríos, tanto Mendoza como el Atuel, están segmentados por niveles, ¿sí?, de rafting. O sea, hay lugares del río que son más tipo una flotada, hay lugares que son un poquito más entretenidos, y después está el que se quiere mojar, el que quiere caerse al agua, tiene también su sector con un poco más de power en el rafting. Y eso sería como, digamos, complementar todo un día de excursión a San Rafael, haciendo el descenso al cañón. Obviamente, si el que se sube al rafting termina de disfrutarlo mucho más, y el regreso a la ciudad de Mendoza. Esa excursión a veces la pueden utilizar como traslado. Los días que salen regular, la gente puede salir desde Mendoza, los que se van a quedar a dormir en San Rafael, hacen toda la excursión y cuando vamos de regreso para Mendoza, los dejamos siempre y cuando el hotel sea del centro, digamos, de San Rafael. ¿Sí? O se los va a dejar en un punto o en la recepción de alguno de los otros hoteles para que se puedan tomar un remis, algo para ir a su alojamiento. Pero piensen que pueden tomar la excursión como traslado. Mi recomendación personal es, si van a después quedarse en San Rafael un par de días, tomaría el micro de línea para ir hasta San Rafael y tomaría la excursión del cañón desde San Rafael, primero porque la van a poder tomar más tarde, no van a tener que madrugar tanto, no se hace tan largo el recorrido, y es la mejor opción siempre salir desde San Rafael para poder hacer ese recorrido. Después, desde San Rafael hacia el sur hay una serie de excursiones muy lindas. Sigo sin entender mucho a la gente que va a ver Valle de las Leñas en verano, medio aburrido, pero sí tiene Pozo de las Ánimas y Laguna de la Niña Encantada en el camino, que son mucho más interesantes que el valle, que el centro de esquí vacío en sí mismo. Después, hacia el sur, toda la zona de Malargüe, este verano va a tener, entiendo, mucha más demanda en cuanto a que hay muy buenas caminatas de trekking para hacer en esa zona, todo lo que es el sector de Castillo de Pincheiras, todo lo que es la zona de desierto, para los que son un poquito más aventureros y no sufren de claustrofobia, reservar con mucho tiempo el tema de Caverna de las Brujas, que es algo maravilloso, pero esas son excursiones que toman desde San Rafael. Hasta ahí el panorama general de lo que son excursiones en regular, ¿sí? Estamos a la espera, obviamente, de que nos digan transporte la cantidad de pasajeros que pueden subir por vehículo. Nuestro promedio habitual histórico era que trabajábamos siempre con un máximo de minibús, o sea, no trabajamos con buses grandes. En el minibús incluso siempre dejábamos butacas libres para que la gente viaje cómoda, para que pueda acomodar un bolso y demás. Suponemos, hoy, si les tengo que decir, que estaríamos cargando
solo un 60% de las butacas. Sí, o sea, con esto voy a que no son grupos muy masivos y que siempre va a haber como un trato más mano a mano con los choferes y con los guías. ¿Sí? No sé si quedó alguna pregunta por ahí de las regulares. Solo que me reconfirmes la de Villavicencio es de mediodía, ¿verdad? Sí, es mediodía. Ok, listo, no, entonces quedó reconfirmada y ahora me preguntaron algo de hotelería, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí, dale, a ver, Ok. lo miro. Hablaba de hoteles recomendables en San En San Rafael. La Rafael. realidad es que no hay mucho. Toda la zona de San Rafael y Cañón de la Tuel, el Cañón sobre todo, tiene un sector de muchas cabañas. A los cabañeros le hablas de una agencia de viajes y se brotan, les agarra así como un sarpullido en el brazo porque solo quieren vender de forma directa. Estamos intentando y haciendo todo un trabajo en este tiempo con nuestro equipo para ver si entienden que la situación cambió y mucho. Ese sector de las cabañas es muy lindo, pero bueno, nada, no les interesa, hay muchos que son hasta monotributistas, por lo cual meterlos dentro del circuito comercial es una locura. Y en la ciudad, la realidad es que hay 3, 4 hoteles, la mayoría son todos de 3 estrellas, hay algunos más con formato de apart que están nuevos, y bueno, pues San Rafael es para 2 noches y no mucho más, ¿sí? Siempre es como más como un complemento para terminar de organizar una semana entre Mendoza ciudad y San Rafael, ¿sí? Eso Mario seguro ya les tiene subida tarifas de la hotelería y demás, y bueno, pueden hablar con las chicas un poco más en detenimiento del tema de hotelería en sí. Nos metemos en esto por unos minutos, que es el gran mundo del vino. En los últimos años, si hay algo que proliferó de manera descontrolada, son denominaciones comerciales para lo que es un wine tour. Si buscan, nosotros que hacemos testeos permanentes por todas las redes sociales, por todos los portales, por lugar que se les ocurra, buscamos a ver qué se vende en internet de wine tours. Hay 2 millones de denominaciones para algo que nosotros empezamos hace un tiempo a deconstruir. ¿Qué es un wine tour? El wine tour es un día o medio día de vinos, ¿sí? Para alguien que tiene un interés en particular por el vino, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en la excursión regular no pueden elegir bodega? Es como un formato muy preseteado. Acá empezamos con el trabajo a medida, con el trabajo donde más se valoriza lo que ustedes puedan conocer a sus clientes. Hay 2 regiones de wine tours, una es Luján Maipú, que es la zona cercana a la ciudad, la otra es Valle de Uco, que es más alejada. ¿De qué se compone un wine tour? A grosso modo es un vehículo, con un guía especializado, las reservas para poder hacer las visitas en las bodegas en horarios determinados, y después viene lo que armamos juntos, ustedes y nosotros, con los chicos de Logan, que tiene que ver qué día de vinos es el mejor para cada cliente, ¿sí? Los chicos tienen en sus tarifarios algunos ejemplos de lo que son días de vinos para que ustedes tengan una referencia, pero después, al nivel que hoy se volvió el vino como un commodity, como una cuestión social, hay gente que cada vez sabe más de vinos, que se interesa por un tipo de vinos, por otro, quiere ver determinado tipo de bodegas. Entonces, ahí es donde empezamos con el armado de cuál es la mejor propuesta. Partiendo de esa base de que es un excelente vehículo, un guía con conocimientos, trabajo operativo de reserva de las visitas, lo que necesitamos es información para saber qué se le ofrece. Está después cuánto tiempo le van a dedicar, si medio día o un día entero. Si van por medio día, no hay chances de ir a Valle de Uco, por ejemplo. ¿Sí? Valle de Uco siempre es por el día entero. Luján, Maipú pueden hacer mediodía, ¿sí? Por la distancia, por el tiempo de viaje, se puede
se puede hacer solo por mediodía. Entonces ahí ya tenemos una divisoria, que es día entero o mediodía. En mediodía lo que hacemos es visitar 2 bodegas, ¿sí? De vuelta, acá ya pensando en qué es lo que pide el pasajero y vuelta a la ciudad. ¿Qué le podemos agregar a ese mediodía en Luján Maipú? Un almuerzo. Siempre nosotros que vendemos los almuerzos dentro de la bodega, porque es lo que hace a la experiencia completa, ¿sí? No tendría sentido, una de las cosas que vemos en TripAdvisor muchas veces, o en Viator, que es canal de venta de ellos, hay muchos wine tours económicos donde los almuerzos no son en las bodegas. Y la realidad es que ir, ver las bodegas y todo, y después comer en un restaurante en la ruta, o comer en un restaurante en Chacras de Coria, es como que pierde gran parte del encanto. Y ese es uno de los puntos donde ustedes pueden encontrar las diferencias de precio. ¿Vieron cuando viene pasajero? Yo no sé si a ustedes les pasa, ojalá que no. Viene el pasajero y dice, mira, yo en internet vi que esto que vos me estás ofreciendo a 100, yo lo consigo a 58. Y nos rompemos la cabeza en ver dónde está la diferencia. En el tema de los wine tours hay 2 trampas. Una es que las degustaciones en las bodegas, en muchos de esos tours de internet, se pagan en cada bodega, por lo cual el pasajero tiene que pagar, contratar esa excursión y después pagar en la bodega por la degustación. Siempre que lo coticemos, siempre van a ir las degustaciones incluidas. Y el otro diferencial, que es donde hace también bastante el salto en la diferencia de precio, es si almuerzan en una bodega o no. Los almuerzos en las bodegas son lindísimos desde el más económico al más caro. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen en gastronomía lo hacen para equiparar la calidad de los vinos. Entonces siempre van a comer muy bien. Casi todas las bodegas tienen su propia producción de panadería, su propia huerta para los vegetales, tienen trazabilidad de las piezas de carne. O sea, el desarrollo gastronómico en las bodegas es realmente muy bueno. ¿Sí? Entonces, esos son 2 puntos donde van a encontrar las diferencias de precio. Y otra es, muchos de esos tours no tienen guía. ¿Sí? Tienen un chofer que los lleva, los trae, entran a las bodegas, pagan las degustaciones y es medio como incompleto el servicio. Eso ténganlo en cuenta porque de ahí saltan muchas veces las diferencias de precio. Mediodía dijimos solo Luján Maipú. Vamos a día entero. En el día entero visitamos 3 bodegas. ¿Sí? Hay gente que te dice, pero pará, si mediodía son 2, día entero tienen que ser 4. ¿Podemos llegar a una 4ª bodega? Sí, podríamos llegar a una 4ª bodega. ¿Está bueno? La realidad que no, y en 90% de los casos la 4ª visita de bodega se cancela sobre la marcha. ¿Por qué? Piensen que en un full day de bodegas arrancamos tipo 10 de la mañana con la primera degustación, ¿sí? 11:30 más o menos la segunda. Almorzamos a la 1 promedio, almuerzos que son de 3, 5, hay menús de bodegas de 7 pasos que van acompañados con el maridaje de las 3, 5, 7 copas de vino distintas, más el espumante. Cuando llegan a la 4ª bodega, que nunca puede ser más allá de las 4 de la tarde, 4:30, porque las bodegas cierran temprano porque cierra la parte de producción. La bodega en sí es lo que vemos, más la fábrica que hace vino, y los operarios de la fábrica se van entre las 4:30 y 5, depende de la bodega. Entonces tenemos que acelerar mucho todos los tiempos para llegar a esa 4ª bodega después de un día intenso. La realidad es que no todo el mundo tiene el entrenamiento para sobrellevar todos esos litros de vino a lo largo del día. A la 4ª bodega la gran mayoría no llega, prefiere ir a descansar. Entonces, por eso siempre la propuesta es que en el full day hacemos 3. En el caso de Valle de Uco, la 4ª podría existir solo si visitamos un complejo que se llama Clos de los 7, que es un complejo muy grande donde hay varias bodegas dentro del complejo y como están ahí cerca una de las otras, nada, se podría llegar a hacer, pero no es lo recomendable. La idea de los wine tours es que sean días como muy relajados, que la gente pueda disfrutar, que si quiere quedarse 10 minutos más preguntándole a la gente de la bodega por una cosa o por otra, piensen que acá estamos de vuelta en lo que les decía,
Estas excursiones la toma gente a la que le interesa el vino, ¿sí? Que quiere aprender un poco más. Entonces, nos gusta que sea más relajado y que sea más disfrutable el momento. Después hay muchas combinaciones posibles de todo tipo, lo que les decía. Se puede incluir el almuerzo, se puede no incluir el almuerzo, puede ser con clases de cocina, hay muchas bodegas que tienen clases de cocina, tienen clases de cocina, algunas bodegas recuperaron viejas recetas de las comunidades indígenas mendocinas y las pusieron en valor ya desde hace un par de años con un plan de trabajo que hay para recuperar la gastronomía local. Pueden hacer recorrido en bodegas a caballo, pueden hacer días educacionales, se puede armar un día donde desde el inicio arranquemos con, por ahí, en una bodega hablan de protocolo, cómo se seleccionan las copas, qué tipo de copas para cada vino, cómo es el proceso del descorche, todos los tips que se les pueden ocurrir para después ser grandes anfitriones al momento de descorchar una botella de vino en casa. Después, en la otra, se puede hacer un educacional sobre los distintos cepajes, de dónde vienen, cómo se maridan, cuáles son las variables. Después, pasar a todo lo que es el mundo de los... O sea, es inagotable la cantidad de opciones que hay, pero es fundamental para esto que ustedes indaguen un poco en cuáles son las expectativas del pasajero. En esto hay una divisoria de aguas muy grande que es, muchas veces nos llegan los requerimientos de parte de los chicos de LOAN que dice las mejores bodegas, pasajero VIP. Ok, decodificame el VIP. O sea, ¿y qué es mejores bodegas? Porque una cosa es alguien que solo tiene un buen presupuesto para pagar una degustación de vinos premium, pero que de vino entiende poco y nada. Entonces yo sé que a ese pasajero, por ese perfil de pasajero, le tenemos que dar marca. Lo tenemos que llevar a grandes bodegas de renombre, donde también depende un poco el segmento de edad. Va a valorar mucho ir a visitar y degustar vinos Rutini, mientras que a un chico más joven le das eso y no sabe de qué le estás hablando, porque está más en la onda de los vinos jóvenes, o lo tenés que llevar a Catena Zapata, que sabe que son unos vinos buenísimos. Pero si ese pasajero sabe de vinos o ya empezó a ir a degustaciones en la vinoteca de su barrio, de su ciudad, empezó a indagar, empezó a tomar ya las cepas que no son las tradicionales, a ese pasajero lo podemos sorprender con 1.000.000 de bodegas chiquitas, de producciones súper limitadas, bodegas que no se venden, vinos que no se venden en Argentina. ¿Por qué? Porque ese que es entendido va a volver a su lugar de origen y en el próximo asado va a poner arriba de la mesa una botella y ya ustedes esto no lo consiguen. Porque no se vende en el súper, porque estuve hablando con el etnólogo, porque estuve con el dueño de la bodega. Esa foto que está ahí en la pantalla es Jiménez Rilli en Valle de Uco, donde los dueños de la bodega o el padre o los hijos siempre están en la bodega. Entonces, no, porque el dueño de la bodega me contó tal y tal cosa, o pueden llegar a ver cómo es el etiquetado a mano de las botellas. Jiménez Rilli tiene producciones súper limitadas y se sigue etiquetando a mano la botella. Nada, esa divisoria de aguas es muy importante para que el viajero tenga su producto lo mejor posible. Nosotros lo que queremos es que se vuelva de ese día, 2 días. Nosotros a veces tenemos pasajeros que son 3 días de wine tours, que se vuelva fascinado de Mendoza, de descubrir todo lo que hay, ¿sí? Yo ahora, miren acá en pantalla, esos puntitos son bodegas. Piensen que hay más de 1.000 bodegas solo en Mendoza que producen vino, de las cuales más de 100 reciben pasajeros. Entonces, dentro de ese universo vamos a encontrar seguramente lo que el pasajero de ustedes está buscando. Hay veces que vienen y nos dicen, no, quiere solo ver espumantes. Ok, tenemos una bodega que solo se dedica a la producción de espumantes, que no produce vino. Después lo llevamos a bodegas que tienen una especialización determinada en espumantes, que son muy buenos. O pasajeros que vienen y te dicen, yo solo tomo Cabernet Franc. Listo, vamos a ver los mejores Cabernet Franc de Mendoza. Entonces, elegimos esas bodegas. Yo solo quiero ver los arquitectos, son un caso
especial. Arquitectos que te dicen, no, ese arquitecto quiere ver arquitectura de bodega. Entonces hacemos un recorrido por bodegas centenarias donde, como Lagarde, tienen paredes de adobe, que era lo que se usaba hace más de 100 años cuando empezaron, y lo llevamos a ver Fournier en Valle de Uco, que de lejos es un aeropuerto y es una construcción súper moderna. Entonces, hay de eso muchísimo y necesitamos info para poder diagramar juntos el viaje. Tomo aire. Yo les avisé que hablaba mucho. ¿Alguna pregunta? Toma aire que yo te voy leyendo. Yo avisé. Sí, avisé. No, igual está bueno los datos que estás tirando, me parece que es importante eso, recaudar toda la información posible del pasajero para ofrecerle lo mejor. Acá me preguntan si se puede combinar el Wine Explorer con alojamiento en bodegas para pasajeros que buscan alojarse en viñedos. Bien. Vamos con algo que es lo que yo le llamo el fake news del alojamiento en bodegas. No hay alojamientos dentro de bodegas. Es incompatible el alojamiento con la fábrica, ¿sí? Lo que hay es alojamiento en zona de viñedos. Lo planteo porque el tema de el alojarse dentro de una bodega, mucha gente no, ¿cómo se llama? No entiende la situación de que salen de la habitación y quieren ir a visitar los toneles o quieren cruzar el parque caminando y meterse dentro de la sala de degustación. No hay bodegas que tengan alojamiento adentro. Los que visitaron bodegas saben que también depende del momento del año, el olor de la bodega no es muy agradable, sobre todo cuando se da la época de fermentación. Sí, lo que hay son alojamientos o posadas en zona donde alrededor hay viñedos. Hecha esta salvedad, porque hemos tenido quejas de pasajeros de, no, yo me levantaba y quería salir caminando, ir y meterme en la bodega. Yo quería salir caminando, ir y visitar y sentarme a charlar, ¿cómo se llama? Ir a charlar con el etnólogo. Yo quería, bueno, sacando eso, después hay mucha variedad de alojamientos en Luján, Maipú y en Valle de Uco que tienen bodegas, o sea, tienen viñedos alrededor. Eso sí, van a poder abrir la ventana, van a poder ver a través de la ventana todos los viñedos y nada, de eso sí, y la verdad que son alojamientos normalmente caros. Son estas posadas que yo les decía, normalmente no admiten chicos, nada más, esas son las únicas salvedades. Una sola cosa que me olvidé de la parte de Wine Explorer, de viñedos, es que estamos trabajando ya desde el año pasado con varias bodegas para actividades con niños. Ya tenemos algunas donde hay por ejemplo, en una de las champañeras, la visita familiar incluye que hay personal que atiende a los chicos y les hace diseñar, dibujar la etiqueta del espumante que se lleva de regalo a la familia con el día de la visita, con el día que visitaron a la bodega. Hay otra que trabaja con degustaciones de chocolates artesanales de Valle de Uco. Hay otra que tiene clase de cocina para chicos. Entonces, estamos buscando y motivando mucho las actividades para niños en las bodegas porque si no, salvo que a los 8 o 9 años el nene empieza a tomar vino, se les torna como medio aburrido. Seguimos para la otra parte, que es el gran atractivo de Mendoza, que es la parte de la montaña. Todo lo que ofrecemos con el equipo de Logan de actividades de montaña está pensado a nivel familiar. Está pensado en un pasajero promedio que tiene su actividad semanal planificada y que cuando sale de vacaciones quiere disfrutar del aire libre, si quiere subir un caballo y hacer una cabalgata de un par de horas o que se anima a subirse a una balsa de rafting. Nada de lo que ven o de lo que vayan a ver es extremo, ¿sí? Si ustedes tienen a ese pasajero que es el prototipo del Ironman, que sale, corre maratones, anda en bicicleta 58 kilómetros por día y demás, y quiere venir a Mendoza a hacer esa actividad, se la podemos organizar sin ningún problema. Nos tienen que avisar
nos tienen que brindar de vuelta los detalles de qué es más o menos lo que quiere, y tanto sea en trekkings, escaladas, bicicletas de montaña, en rafting y demás, lo podemos, este formato familiar, llevar al formato de adrenalina pura. De las actividades, rafting, cabalgata, rappel, canopy, son las normales. Hay limitantes de edad. Una de las preguntas habituales es a partir de qué edad pueden hacer cada una de las actividades. A caballo, si es en los viñedos, no hay límite de edad. Si es en montaña, es a partir de los 12. Rappel, lo mismo, creo que era 10 exactamente, después para qué cosa lo consultan. Canopy no tiene límite de edad, obviamente un nene de 4 o 5 años no se va a tirar a hacer el rappel. El canopy, mi hijo lo ha hecho con 8, creo que fue la vez que más chiquito lo hizo. Trekkings es caminatas, es que tanto se anima a caminar. Y bike, la limitante es que no suele haber bicicletas para niños, se suele haber rodados grandes. Si el nene tiene 9 años, mide 1,75 m, se sube a la rodado 28 y sale a andar por la montaña sin ningún tipo de problema. Y en la cabalgata y en el rafting, que tienen esas limitantes de los 12 años, es básicamente por una cuestión de seguros. La aseguradora que cubre la actividad no asegura pasajeros menores de 12 años, ¿sí? Esa es la única limitante. Recorridos por viñedos, los mencioné antes, cabalgatas, se pueden hacer bikes por viñedos, son entretenidos, usamos caminos secundarios, no vamos por la ruta, tenemos permisos para entrar por dentro de las fincas, o sea que pasamos realmente por dentro de los viñedos. Mountain bike, hay mucha variedad de circuitos, muy cerca de la ciudad empieza a haber recorridos muy divertidos, de 1h30, 2 horas de bike, de intensidad media. De vuelta, lo podemos llevar al extremo, no es lo que habitualmente se vende. Canopy es muy divertido, se hacen potrerillos, a diferencia de otros canopy, no sé, México, Costa Rica y demás, que el canopy es entre medio de árboles, de vegetación. Acá en Mendoza es a cielo abierto. Causa mucha impresión y adrenalina el que sea a cielo abierto. Uno realmente va suspendido en la nada. No ve nada hacia abajo hasta el agua y ve montaña en los alrededores. Realmente es muy impactante. Trekkings de todos los tipos y colores. Es uno de los destinos con más cantidad de senderos de trekking relevados, de mediodía, 2 horas, día entero, de varios días, realmente hasta el cruce a la cordillera. Se puede cruzar a Chile caminando, con recorridos de 5 o 6 días, lo que necesiten lo piden. Quebrada del Cóndor, que es otro centro de actividades de montaña, junto con Potrerillos, un poco más chico en infraestructura, más enfocado a trekkings y cabalgatas. Rafting y rappel, que era lo que les contaba. Después hay una serie de productos que se los voy a dejar a la presentación a Mario y a las chicas para que se las compartas, que tienen que ver con productos pensados para el aire libre, que ya los veníamos trabajando y ahora con mucha más fuerza. La posibilidad de combinar los tours en privados con estos almuerzos nómades, que el concepto es poder almorzar, una tabla de fiambres, unos vegetales grillados, algo que llevamos en los box lunch, que son esos que están en la foto, y montamos los almuerzos o a la vera de un río o en la parte de atrás de una finca que tenemos acceso, y el concepto es que la gente se sienta en un espacio abierto donde no hay nadie más que ellos. La verdad que es algo que hace ya un par de veranos que los comercializamos y han dado mucho resultado. Son más económicos, obviamente, que los almuerzos en montaña, en las bodegas, y hay gente, sobre todo los gringos, que prefieren este formato porque no son de almorzar 7 pasos en un almuerzo. En Potrerillos tenemos unos amigos que tienen 2 veleros, que están habilitados para la navegación, llevan 4 o 5 pasajeros cada uno, más tripulación, y se hacen unas navegaciones muy lindas a la tarde, de alrededor de 1 hora y media por el lago. El lago es gigante
y se ve mucho panorama de montaña y es un poco lo que tratamos de reflejar en la foto, una tranquilidad, una copa de vino, relax, un día a la tarde en Mendoza. Se combina muchas veces con a la mañana algo de adrenalina, un trekking, rafting para los chicos y a la tarde una navegación para los padres. Hay monopatines en la ciudad, podemos organizar recorridos por la ciudad con los monopatines de a tramos, no hay ciclovía en toda la ciudad todavía, por lo cual usamos los monopatines solo en la zona donde hay ciclovía, dentro del parque, en el sector histórico y en el área gubernamental, que es donde está el memorial de la bandera de los Andes, podemos hacer esos trayectos en monopatines. Toda la parte del desierto, de la Valle, toda la parte de los Altos Limpios, que es la parte menos conocida de Mendoza, donde se organizan trekkings por las dunas. Es el único lugar donde todavía hay comunidad indígena en Mendoza, que son quienes regentean toda el área del desierto, y es de vuelta recorridos de mediodía, de día entero. En noches de luna llena durante el verano se hacen cenas en el desierto, que es algo muy, muy bonito. También, si antes tenía una capacidad acotada las cenas en el desierto, ahora con esta nueva normalidad seguramente sea un poco menos, así que es para ir chequeándolo, sobre todo para esos pasajeros que están acostumbrados a las cosas más exóticas. Empezamos justo antes de la pandemia con un wine tour nocturno, que era pensado en quien llegaba a Mendoza por la tarde y no tenía actividad hasta el día siguiente. Es un tour que arranca a las 6 de la tarde, se visita una bodega de las que fuimos sumando a la opción, pues recuerdan que todas cierran temprano, y se visita una segunda donde se cena. Son rotativas, ¿sí? Cuando empezamos con la pandemia teníamos ya 5 de los 7 días con el tour, ¿cómo se llama? Ya formalizado en esos días. Creo que quedaban los lunes y los domingos sin bodegas que abrieran de noche, y es una buena opción como para tener un primer pantallazo del mundo del vino. Les dejo la foto de mi último almuerzo de hoy, y ahora sí, si quedaron algunas preguntas, dudas. Bueno, genial. Nos paseamos por todo Mendoza. Estuvo buenísimo. Acá, si te leo, me quedaron algunas. Me preguntaba André, un poquito más arriba, el tema de si, obviamente, si hay pasajeros que están interesados en lo que es turismo aventura, es recomendable quedarse más noches en San Rafael, ¿verdad? Porque vos en un momento comentaste de quedarse 2 noches en San Rafael, en el caso que les guste más ese tipo de actividades. No, a ver, depende qué es lo que quieran hacer. La zona de montaña más divertida, por ejemplo, para hacer trekkings, es quedándose en Mendoza. Mendoza ciudad, okay, o en Chacras, o mismo en la zona de Potrerillos. Ahí es donde más concentración hay de trekkings. Después, el verano pasado, empezamos a trabajar mucho algunos trekkings desde San Carlos, que es en Valle de Uco, que hay todo un cañadón muy cerradito. Tengo unas imágenes muy buenas de ahí que después se las comparto para que las puedan distribuir, que es muy parecido a la entrada de cuando entras a Petra, que tenés las dos paredes como muy pegaditas y das una vuelta y entras a un área de desierto que es divina. Eso es un trekking no muy largo que se hace desde San Carlos, que está bueno. No, yo les diría que el mayor centro de aventura lo tienen desde Mendoza, lo tienen más cercano. Desde Mendoza, entonces. Sí. Okay. Después, desde San Rafael lo que van a tener es la salida si quieren hacer, no sé, cabalgata al avión de los uruguayos, que es a donde cayó el avión del equipo de rugby de los uruguayos. Hay un cruce de los Andes a caballo que sale desde San Rafael por Valle Hermoso, que es por atrás del Valle de las Leñas. También lo tenemos saliendo desde Ciudad de Mendoza, pero no, la realidad es que yo creo que van a optimizar más el tiempo si se quedan en Mendoza ciudad.
Mendoza Ciudad, perfecto, listo, aclarado entonces. Y después Ana me comenta si se hace full day Luján y Maipú con Valle de Uco o es una zona por excursión. No, no, Esta era- no dan los tiempos para combinar Luján Maipú con Valle de Uco. O sea, Ok, es o una zona o la otra. o la otra, perfecto. Bueno, no sé si alguien, ahí agradece a Ana, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta.